Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda de nuevo su profesor Iván Ábalos para continuar con nuestras clases. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hablar de la comprensión lectora. ¿Sí? Recordándoles siempre que se cuiden, que sean prudentes, que sean sensatos ante esta enfermedad. ¿Ok? Recuerden que en un futuro muy cercano esperemos volvernos a encontrar. ¿Sí? Y si no, disfrutemos por acá y aprendamos siempre, desde que les enseño, a aprender un poquito, ¿correcto? Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, o más que interesante, siempre les he dicho, ¿sí? Titulado La inferencia, ¿sí? Muy bien. A ver, descubramos qué es lo que tenemos. Ya. A ver, todos acá, atentos, ¿sí? Vamos a participar todos, de donde estemos y cómo estemos. Tenemos dos imágenes, ¿correcto? Tenemos dos imágenes. ah, Quisiera que lo analicen, ¿sí? Piensen qué es lo que hay en la primera imagen y qué es lo que hay en la segunda imagen, el niño, ¿sí? A ver, por favor, pensando. Ok, ahora otra pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que tú puedes inferir o descubrir en la primera imagen? Ahora, ¿qué puedes descubrir en la segunda imagen? ¿Correcto? Ya, muy bien. Sé que has atinado la respuesta. Porque claro, sí, hemos descubierto algo. Y ese de descubrir algo a través del pensamiento es lo que vamos a trabajar hoy, titulado la inferencia. ¿Sí? A ver, en la primera imagen vemos a dos señoras, a un anciano, a una chica hablando por celular y a un joven leyendo un libro. ¿Cierto? Muy bien. Fíjense, ¿yo qué puedo inferir? ¿Por qué los demás están en blanco y negro? ¿Y por qué el chico está a color? ¿Puedo inferir algo? Claro, puedo descubrir algo. Puedo decir que la lectura te lleva a un mundo mágico. Puedo inferir, descubrir que la lectura inventa tu mundo, nutre tu mundo, ah, enriquece tu mundo y te llena de un pensamiento mágico, bárbaro, ¿ok? ¿Cierto? Yo sé que eso es lo que estabas pensando. Los demás, ¿por qué no tienen un libro? Porque están en blanco y negro, ¿ok? Muy bien. El niño, a ver, ¿qué podemos inferir? Vio ahí unos indicios, unas huellitas, ¿cierto? Y hay una pregunta arriba en él. Estoy seguro que ese niño, como tú te estás preguntando, alguien pasó por acá, ¿correcto? O sucedió algo también, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, el niño, como la primera imagen, todo eso, de que su mundo está rico, nutriéndose del joven de la primera imagen, eso no está escrito en la imagen, no está escrito en lo que nosotros podemos visualizar. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo hemos descubierto, ¿ok? Lo hemos descubierto. ¿Y por qué? Porque hemos llegado a una conclusión. Y el niño también, fíjense. Entonces, esos mecanismos que está dentro de nosotros, todo está dentro de nosotros. Siempre les dije, desde el primer año, segundo año, y por ahí que me alejé un tiempo, siempre les he dicho que todo está internamente, como decía Vallejo, en nuestra dentrura, ¿no? Una palabra vallejiana. Ese mundo interior tiene un potencial bárbaro y solamente está en activarlo. Muy bien. Entonces, hemos descubierto ciertas cosas, tanto en la primera imagen como en la segunda, sin que nadie nos diga. Hemos partido de lo que vemos y hemos descubierto nueva información. Profesor, ¿eso es lo que vamos a trabajar? Sí, eso es lo que vamos a trabajar hoy, descubrir nueva información. Sí, continuemos. Entonces,
¿Qué se entiende por inferencia? ¿Qué es la inferencia, profesor? Muy bien, fíjate. La inferencia, fíjense, todos los días nosotros hacemos inferencias. Todos los días, cuando conversamos, cuando estamos en familia, cuando estamos con nuestros amigos. ¿Te has dado cuenta que cuando estás con tu amigo y de pronto tu amigo se ríe y te dice, ya te entendí? Ese proceso que lo manifiesta, que ya lo entendí fonéticamente, se llama inferencia. ¿Por qué? Porque realmente él ha llegado a una conclusión. Y si se ha reído es porque ya tiene una respuesta que ha partido de unos indicios llamados tu discurso, tus palabras. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿y todo el mundo tiene la capacidad de hacer inferencias? Claro que sí. Todo el mundo tiene la capacidad de hacer inferencias. Nosotros ya nacemos con esos mecanismos. ¿Ok? Muy bien, quería redondear eso. Entonces, ¿qué es la inferencia? Vamos a definirla. Dice, la inferencia puede ser la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas en forma explícita, bien sea en escritos o en cualquier forma de comunicación. Muy bien, entonces, en palabras menores o en palabras comprensibles, la inferencia no es más que esa capacidad cognitiva que a través del razonamiento nos lleva a descubrir una información que no la ha dicho el autor. ¿Me dejo entender? El autor nos presenta un texto. Esa información es explícita. Una información dada por cada palabra que está ahí. La inferencia trata de descubrir lo que está detrás de esas palabras. ¿Me dejo entender? Entonces, la inferencia nos va a permitir a descubrir más información. Por eso dice, es la capacidad para obtener información o establecer conclusiones. ¿Correcto? Entonces, fíjense, estimados estudiantes, cuando hablamos de la inferencia es una capacidad que ya todos los tenemos. Acá no hay nada que inventar. Lo que sí vamos a hacer es potencializarlo y decirles a cada uno de ustedes que tienen esa capacidad de descubrir cosas. Lo único que hay que hacer es ponerse a pensar, a analizar y a relacionar. ¿Me dejo entender? El Perú hace rato hubiese dado una respuesta frente a esta pandemia. Pero ¿por qué no ha podido dar respuesta a una respuesta positiva a esta pandemia? Infiero. Porque tenemos un centro de salud, un ministerio, ¿cierto? Totalmente ínfimo, totalmente precario. Esa es mi conclusión. ¿Por qué no hemos dado una respuesta positiva? Concluyo, porque las condiciones, la infraestructura es pésima, ¿correcto? Muy bien, entonces tomemos ejemplos de nuestra vida real, ¿correcto? Muy bien, entonces la inferencia es una capacidad que tenemos todos, absolutamente todos, menos los animales, ¿sí? Para poder descubrir nueva información, hacer hipótesis, descubrir entre las palabras lo que el autor no lo dijo, sino que yo con mi cabecita lo voy a descubrir, ¿sí? Muy bien, entonces, ya sé qué es la inferencia, ¿correcto? Muy bien, avancemos. A ver, vamos fortaleciendo lo que he mencionado, ¿sí? Muy bien. Pienso e infiero. Dice, ubícate en cada situación e infiere la conclusión que creas correcta. A ver, muy bien. Vamos con algo sencillo y luego vamos a ir entrando a algo complejo, ¿correcto? Ya. A ver, dice, si veo en la columna izquierda, infiero ¿qué? Columna derecha. Entonces, algo sencillo. Nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono. Entonces yo puedo inferir que se ha gastado en ese mes o hemos hecho muchas llamadas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tengo el indicio. Profesor, ¿cuál es el indicio? Acá tenemos el indicio, ¿sí? Tengo el indicio, esto es el indicio. Cuando les pida, ¿correcto?
cuando les pida inferir, que es en la hoja de trabajo, el texto, ¿correcto? Entonces, ¿cuál va a ser tu indicio o esto? ¿Cuál va a ser? En este caso, nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono, mi indicio. Entonces yo puedo inferir, puedo llegar a una conclusión, puedo descubrir más información, claro que sí, ¿sí? ¿Qué puedo? Que hemos hecho muchas llamadas, una de las inferencias, por ejemplo, ¿correcto? Les pregunto, ¿yo puedo inferir otra cosa? También, pero ojo, la inferencia tiene que estar dentro del marco de la lógica, del pensamiento lógico, porque acá yo no puedo inferir otra cosa. O de repente digo, ah, no, mi prima vino y llamó. No, porque no hay prima para acá denotar, no hay indicio, no hay palabra que me lleve, ¿sí?, a inferir tamaña proposición. Segunda, la plancha está enchufada pero no calienta. ¿Yo qué puedo inferir? La plancha está enchufada pero no calienta. Fácil, está malograda, ¿cierto? ¿Sí? O de repente por ahí la plancha está enchufada pero no calienta, se fue la luz, no hay corriente, no hay electricidad, ¿correcto? Ya fíjense, tiene razón, tiene lógica esa inferencia, ¿sí? Entonces yo parto de este indicio, ¿correcto? En un pueblo los techos y el piso están mojados. En un pueblo los techos y el piso están mojados. Mi indicio. ¿Yo qué puedo inferir? Puedo inferir que que nos ha sorprendido la lluvia por la noche, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, usted no va a decir que alguien fue a echarle agua, llegaron los bomberos. No, no hay lógica ahí, ¿sí? Ya me entendieron. Las conclusiones tienen que tener un marco de la lógica. Pregunta, ¿quién es el padre de la lógica? Les enseñé en primer año, segundo año, tercer año. El padre de la lógica. Al final de la clase le doy la respuesta. María sonrió todo el día. María sonrió todo el día. ¿Qué puedo inferir? Que le pasó algo muy bienaventurado, una palabra culta, estuvo en una fruición, felicidad, o un estado felicitario, ¿no? Los romanos decían félix, de ahí viene la palabra felicidad. Muy bien, estimados estudiantes, como podemos darnos cuenta, ¿sí? Estos son los datos y yo infiero. Cuando yo dije que he hecho muchas llamadas, cuando yo dije que no hay electricidad, cuando yo dije que nos ha sorprendido una lluvia, cuando yo dije que le ha pasado algo bollante a María, bollante, lluvia, electricidad, muchas llamadas, ¿están escritas acá? No, ¿cierto? No están escritas. Por lo tanto, si no están escritas, ¿qué he descubierto? Una nueva información, ¿correcto? Entonces, al descubrir nueva información, he hecho el proceso de la inferencia, ¿correcto? Entonces, inferencia es descubrir esa nueva información. Avancemos. ¿Qué más tenemos? Muy bien. A ver, tenemos lo siguiente, ¿sí? A ver, dice... inferir, ¿sí? 3 puntos para fortalecer. Dice, 1, inferir es sacar consecuencias o deducir una cosa de otra. Muy bien, es lo que acabamos de hacer. Sacar consecuencias o deducir una cosa de la otra. Por ejemplo, yo digo, Ivana nació en las fiestas navideñas. ¿Yo qué puedo deducir? Que nació en el mes de diciembre, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que si Ivana nació en el mes de diciembre, entonces llego a una conclusión, que nació en fiestas navideñas también, ¿correcto? Entonces, pero navideñas no está escrito en la frase Ivana nació en Navidad, nació en diciembre.
Entonces es una consecuencia a lo otro, ¿correcto? 2. Un juicio o proposición derivado. Son derivaciones, son conclusiones que llegamos utilizando el razonamiento lógico. 3. Sacar a la luz las ideas semiocultas de un autor. Muy bien, este punto 3 me parece interesantísimo. Interesantísimo, ¿sí? Estoy utilizando el superlativo interesantísimo porque esto nos va a ser idóneos en la lectura, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo, nuestro fin, nuestra meta de hoy es utilizar la inferencia. ¿Para qué? Para descubrir las ideas ocultas de un autor. Es más, no solamente puedes descubrir en un texto, lo puedes descubrir en una charla, en un diálogo, ¿sí? Entonces, les recuerdo algo dentro de los estudios. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí?, el gran porcentaje de la comunicación no es verbal, sino es no verbal. Nuestros gestos, nuestra mirada hablan. Y usted no se da cuenta de lo que le están diciendo, o de lo que le están mintiendo, o qué sé yo. Entonces, eso, lo que usted no se da cuenta, está oculto. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Nos vamos al texto a través de la inferencia. Entonces, sacar a la luz las ideas semiocultas de un autor. Muy interesante este detalle, ¿sí? Sacar a la luz las ideas semiocultas de un autor. Muy bien. Y para redondear la idea, inferir no es repetir lo que está escrito, ¿correcto? Eso sería un nivel literal, ¿sí? Un nivel literal. Entonces, inferir no es repetir lo que está escrito, sino es transformar la información en algo o en un nuevo conocimiento, en una nueva información a través de conclusiones, deducciones, ¿sí? Muy bien. Estimados estudiantes, este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a potencializar para nosotros descubrir aquella información que no se ha dicho en las palabras o en la escritura, ¿sí? En este caso cuando hablamos de los textos, si no podemos y tenemos esa capacidad. Ahora, sigamos avanzando. Ahora, profesor, cuando hablamos sobre la inferencia, todos tenemos la capacidad de hacerlo, sí, pero no todos estamos en el mismo nivel para rescatar la información, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuanto más nosotros desarrollemos sinapsis, relaciones mentales, ¿sí? En este caso, leamos un poco más, vamos a tener ideas de relacionar un montón y descubrir todo. ¿Me dejo entender? Muy bien. Como ya sé lo que inferir es descubrir nueva información a través de mi razonamiento y también llegar a hacer conclusiones, ¿correcto? Entonces, vamos a un ejemplo claro, ¿sí? A ver, lean por favor el texto siguiente, ¿sí? Les acompaño con la lectura. Dice: las madres frustradas suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos, creyéndose absolutamente segura de su posición. No aceptan críticas, por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación o impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consiga con conflictos y violencias neurotizantes. Muy bien, ahí tenemos el texto, estimados estudiantes, ¿sí? La pregunta es ya obvia. ¿Qué podemos inferir del texto? A ver, tenemos 5 inferencias o algo mucho más, ¿sí? A ver, primera inferencia, vamos leyendo.
las madres frustradas suelen ser autoritarias. ¿Yo puedo inferir algo a partir de ese indicio? Claro, yo puedo inferir lo siguiente, miren, y escuchen. Las madres frustradas suelen ser autoritarias. Acá hay un indicio muy interesante. Recuerden que las palabras siempre no vienen vacías. Las palabras siempre traen, ¿sí?, un contenido, un significado riquísimo, ¿correcto? Entonces, dice, las madres frustradas, no están hablando de madres alegres, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que las madres frustradas suelen ser autoritarias. Acá hay un indicio, mira. Entonces yo puedo llegar a una conclusión que las madres que no se han frustrado van a tratar con más confianza y aprecio a sus hijos, ¿correcto? Primera inferencia, mire. ¿Por qué? Porque frustrada me está dando un indicio. Sigo leyendo. Por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos, creyéndose absolutamente seguras de su posición. Entonces miren, acá hay más indicios. Entonces yo voy a inferir, voy a descubrir la información. Atentos. Entonces yo puedo decir que las madres frustradas, ¿sí?, el dolor, el daño, la experiencia que les ha pasado en su vida los ha hecho cambiar de un parecer que los ha marcado, en otras palabras sencillas, los ha marcado terriblemente, y piensan ellas que tienen la razón a partir de eso. Por eso dice, creyéndose absolutamente seguros de su posición. Entonces, lo que les ha pasado en su vida, su experiencia amorosa, romántica, familiar, etcétera, los ha marcado con dolor, con espina, ¿sí? Entonces quieren y tienen esa personalidad. Segunda inferencia. Sigamos. No aceptan críticas, por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Entonces, estas mujeres no les gusta dialogar, ¿correcto? Él lo dice. Entonces yo puedo inferir que estas mujeres, ¿sí?, nunca en su vida van a entender a sus hijos, la posición, la postura que tienen ellos. Nunca lo van a poder entender. Continúo. Por eso los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implícita siempre niega lo contrario. Muy bien, otra inferencia. Puedo inferir que el autor está criticando, haciendo una crítica a las madres frustradas, ¿sí? Entonces, es muy interesante esa parte, ¿correcto? Muy bien, avancemos, ¿sí? Luego dice, las madres autoritarias al impedir la sana autoafirmación o impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consiga con conflictos y violencia neurotizantes. Este es otro indicio interesante, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque yo puedo inferir o llegar a una conclusión de que el hogar, la familia de estas madres van a ser eminentemente tóxicas, ¿sí? En una palabra culta, deleterias, ponzoñosas. Es decir, no va a tener el hijo una atmósfera que respire de confianza, de tranquilidad, porque siempre estas madres van a estar ahí con cierto consejo punzante, no un consejo agradable, sino punzante, hiriente. Muy bien. Todas las inferencias que he dicho no están escritas acá, sino lo hemos derivado. Estimados estudiantes, espero que eso haya quedado claro, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo puedo inferir demasiada información, fíjense. Yo puedo hasta generalizar esto, ¿correcto? Entonces, yo puedo decir que María, si yo sé que María es muy, conozco a María que tiene su hijo, y es una madre frustrada, entonces yo puedo llegar a una conclusión, miren, a partir de este texto, relacionando, haciendo hipótesis. Yo puedo decir que la señora, madre de familia X, ¿sí?, su hijo va a ser reprimido. ¿Por qué? Porque ella lo va a guiar a través de sus experiencias, porque es una madre frustrada, ¿correcto? Ahí ya estoy haciendo una hipótesis, y eso me permite también hacer la inferencia, ¿correcto? Muy bien, avancemos, ¿sí? Entonces,
La inferencia nos ayuda, chicos, a descubrir una información riquísima que está detrás de ese. Y podemos inferir más. Ojo, ¿sí? Muy bien. Avancemos. Entonces, vamos llegando al final de la clase. Ya vamos a plantear un ejemplo más. Dice, la inferencia es llegar a una conclusión, ¿sí? En base a la información que tenemos. Entonces, es llegar a hacer una conclusión en base a la información que tenemos, ¿ah? Ojo. Entonces, dice, si veo, infiero que varias personas salen desabrigadas, entonces yo puedo inferir que hace calor. Y si van muy abrigadas, infiero, ¿correcto? Muy bien. Mi amiga sale triste y cabizbaja del examen. Entonces acá el signo o la palabra clave es examen, porque si va a un examen y sale triste, infiero que no le ha ido bien, o no ha resuelto, o se olvidó, o no, o qué sé yo. Pero si sale contenta, entonces de hecho que va a aprobar o ha resuelto. Un joven postulante a la universidad está pelado. Entonces, en nuestra cultura, esto radica en nuestra cultura. El que entra a la universidad, por lo general lo suelen cortar el cabello. Entonces yo puedo inferir, ¿cierto?, que ha ingresado, ha logrado su sueño, su meta. ¿Correcto? Muy bien. A ver, avancemos, que es lo que más tenemos. Preguntas, ciertas preguntas que por ahí nos suelen plantear, ¿no? A ver, una, dice, ¿cuál podrá ser el final de esa historia? Tú no sabes, pero ya te proyectas. ¿Cuál podría ser el significado de esta palabra? Si tú no sabes, pero lo puedes descubrir a través del contexto. ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? Si tú vas leyendo ya los indicios que tienes de la historia, puedes proyectarte cómo puede acabar. Inferencia. ¿Qué se pretende explicar en este párrafo? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos? Claro. ¿Puedo reconstruir las ideas expuestas en el primer apartado? Correcto, todo a través de la inferencia. Entonces, abajo en la parte inferior tenemos otras formas también que nos suelen preguntar. ¿Sí? Muy bien, a ver, leamos. Las preguntas por inferencia suelen presentarse así. Del texto se puede inferir, clásica esa pregunta, ¿correcto? Del texto se concluye, del texto se deduce, del texto se desprende. Otra, del texto se colige, anoten esa palabra, colige, colegir, inferir. Entonces, de esta forma y otras preguntas nos van a plantear cuando nos van a indicar que hagamos una inferencia, ¿sí? Muy bien. Avancemos. Muy bien, acá tenemos ya la hoja de trabajo, estamos llegando al final de la clase, ¿sí? Explicaré, dice, lee atentamente el texto, luego logra 3 inferencias señalando sus indicios, ¿correcto? Muy bien, ojo, no solamente vas a escribir las inferencias, sino vas a señalar el indicio, ¿ya? Las inferencias tienen que estar dentro de la marca de la lógica, ya les expliqué, y señalar los indicios. Los indicios son de las frases, las palabras de donde usted va a derivar la información, ¿sí? Muy bien. Hay otro, ya, acá hay, ¿sí? Entonces tenemos acá el siguiente ejercicio, del texto se puede deducir, ¿no? Entonces, y acá tienes que sustentar tu respuesta, ¿sí? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, llegamos al final de la clase. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta por ahí me la hacen saber en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Muy bien. Recomendarles que se cuiden mucho y siempre teniendo en cuenta todas las indicaciones para evitar esta enfermedad, ¿correcto? Bueno, la hoja de trabajo me lo presentan el día domingo, ¿sí? Muy bien. Nos vemos. Hasta pronto.